Bienvenidos a Sabiduría para Todos, una serie basada en el libro de Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios capítulo 14, verso 28. El tema es Hablemos de política. El texto bíblico que corresponde a la lectura de este día es el siguiente. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo nuestra meditación de la palabra de nuestro Señor. Vivimos en una comunidad y por más que lo pretendamos, es imposible una vida virtuosa, una vida sabia, al margen de la realidad en la que vivimos. Nos afecta y afectamos en nuestra comunidad más inmediata y también en dimensiones mayores hasta llegar a nuestro papel de ciudadanos en un país, en una nación. No es extraño, por lo cual, que tengamos que hablar de temas de los que, sin embargo, en el pasado se hablaba poco o se invitaba a omitirlo. La tradición del pueblo hebreo, esa tradición que incluye el todo de la vida en la fe de Israel, no podía separar la participación del pueblo de los asuntos civiles, políticos, económicos y obviamente religiosos, porque eso era Israel, una nación. El rey gobierna de acuerdo a los principios establecidos por Dios y es a él a quien le rinde cuentas. Las cosas cambian con las sociedades modernas en las que no se puede hablar de un pueblo que viva como el pueblo escogido de Dios. Tenemos hoy un nuevo Israel que no está circunscrito ni a nacionalidades, ni a razas, ni a fronteras, ni diferentes consideraciones de identidad como las que solemos escuchar o ver o leer cuando vamos a los textos bíblicos. Así que es inevitable que tengamos también que reflexionar y meditar en nuestra participación en la sociedad. Vivimos, todos sabemos, tiempos de una acendrada polarización. Los extremos están de moda. Cuando escribo esta meditación, se ha realizado la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Algunos lo celebran y levantan sus banderas a todo lo que da, y otros lo lamentan como una gran tragedia. Todos sabemos que un alto porcentaje de evangélicos en ese país votaron a favor del candidato triunfador. En México, también muchos evangélicos y cristianos han votado por candidatos que representaban partidos de tradición católica o los nuevos partidos de izquierda. Muchos cristianos en el Brasil respaldaron a Bolsonaro y también no pocos siguen apoyando a Maduro en Venezuela. En mi juventud tuve ocasión de conocer a jóvenes bautistas comprometidos con la revolución sandinista. La distancia, como suele decirse, a toro pasado, podemos o debemos evaluar lo que sucedió en esas naciones. El antiguo desinterés por asuntos políticos se ha convertido
al peso de las redes sociales y de muchos predicadores con intereses políticos bien definidos en arenas de muy agrias controversias que han llegado a causar no solamente profundas diferencias en el pueblo de Dios, también divisiones que se expresan desde la dimensión más pequeña de una congregación local, en donde hay personas con diferentes formas de pensar en una misma familia espiritual, y eso dificulta su convivencia, su conversación y su condición de comunidad. Por eso es muy oportuno preguntarnos si al leer Proverbios hay algo que nos ayude a evaluar la gestión de un gobernante. Y este proverbio nos da una pista: la condición del pueblo. Por supuesto que hay mucho más que un proverbio. Incluso la teología cuenta con toda una disciplina llamada teología política, en la que se reflexiona sobre los asuntos públicos a la luz de la palabra de Dios. Y hay textos clásicos que defienden la concepción liberal de la política, y hay textos clásicos que defienden las posiciones radicales de izquierda o de derecha de la política. Por ello, un proverbio no es un tratado, pero es una buena pista porque pone su atención en las consecuencias. Y una característica de las ideologías es que suelen cerrar sus ojos a las consecuencias de sus políticas o las disfrazan en algunas ocasiones mintiendo abierta y cínicamente. No olvidemos que al gobernante, al político de cualquier giro, color, lo que le interesa es conservar el poder. Poco piensa en el beneficio de sus gobernados, aunque, como en todo, sin duda, se podrán encontrar algunas muy contadas excepciones, verdaderos garbanzos de a libra. ¿Cuál es la pista que nos da Proverbios? Dice el texto que un buen gobernante se conoce por el crecimiento de su población. En el contexto del proverbio, sin duda, dado que las guerras diezmaban a las naciones, se trata del crecimiento en pobladores, en población. Un buen gobernante se mide porque tiene un pueblo numeroso, ha sabido cuidarlo, defenderlo y permitir que se multiplique. De la misma manera, la corona de un padre era tener muchos hijos. La cantidad para el pueblo hebreo era muy importante. De cierta manera, hoy lo sigue siendo. Parece que no se valora igual a quien gobierna una pequeña nación perdida en algún océano que a quien gobierna una gran nación en Europa o en América. Pero por extensión, podemos considerar un crecimiento integral que incluya otros factores como la economía de un país y la calidad de vida de sus habitantes. Incluso podríamos tomar en consideración ese criterio que puso de moda el gobierno del reino de Bután y que no mide el Producto Interno Bruto, sino que mide la felicidad de la población. Bután fue el primer país del mundo en cambiar esa tradicional forma de medir por la felicidad nacional bruta. Y fue tan interesante que el concepto lo adoptó la ONU como una nueva fórmula para medir el bienestar de los pueblos. Claro que todos conocemos el antiguo dicho que afirma que el pueblo está contento si le dan pan y circo. Justamente, este proverbio va en otra dirección, la que considera que el crecimiento de la población, o en su defecto, que no haya una población en crecimiento, es la corona o la deshonra de un príncipe. Porque no cabe duda que el mal gobernante acaba con todo. Es un depredador. Y tenemos ejemplos lamentables de todo
signo, color y tamaño. La sabiduría de Israel para hoy nos enseña que no solamente es importante saber vivir en el terreno individual, en el terreno personal, también hay que valorar la capacidad de quien gobierna nuestros países, porque de eso depende la condición de nuestra nación. Hay que orar por quien gobierna y hay que tener siempre una perspectiva crítica que ponga las cosas en su lugar. Hay que medir el crecimiento de la nación y así podrás estar más cerca o más lejos de acertar en la evaluación de tu gobierno. Todo lo demás es lo de menos. Bueno, espero que no escuchen este ruido que estoy escuchando yo, un poco molesto, no depende de mí, pero hasta aquí llegamos con la meditación de este día. Espero que sea motivo de reflexión, de evaluación, porque lo que Proverbios nos dice es que hay que pensar en el bienestar de la gente. La gente le importa al Señor. La gente le importa a nuestro Dios y eso es lo que a su pueblo también debe de importarle. Por aquí nos encontramos mañana en nuestra siguiente meditación en la red que tú sueles visitar y también a la hora en que tú te sueles conectar.